ya nos encontramos conectados para hacer el análisis de corte económico con el columnista del diario El Comercio, Anthony Lau. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. ¿Cuáles son los principales ausentes en este discurso de Mirta Vázquez? Porque se esperaba que dijera plazos, cifras concretas en cuestión de inversión privada. Ha hablado de megaproyectos por ahí, haciendo una mención, pero los temas ausentes también se han visto en el sector minero, donde hay conflictos en esos momentos. ¿Cuál es su análisis? A ver, es un discurso en el tema económico y de reactivación económica, la verdad que bastante flojo, ¿no? Si habría que ponerle una calificación, sería claramente negativa. Habla de que vamos a crecer un 10.5% ese 2021, cosa que más o menos todos ya sabemos porque es el rebote natural que deberíamos de haber tenido, independientemente de cualquier acción que haga el Estado. Es decir, si es que el Estado desapareciese, no existe el Estado, ese era el número que más o menos íbamos a rebotar por efecto de que todas las actividades que habían estado paralizadas en la pandemia podían volver a ingresar y recuperar sus niveles previos a la pandemia. Entonces, ahí no nos ha dicho nada nuevo. Luego nos ha dicho que más o menos para el 2022 establecen una tasa de crecimiento más o menos del 4.8%, y con un promedio de 5.5 para el periodo que va del 2021 al 2025. La pregunta es, ¿con qué proyectos pretenden llegar a esos números? Porque cuando empezamos a revisar un poco lo que es promoción de la inversión privada, a mí ese número me ha quedado, francamente, me ha dejado un mal sabor de boca, ¿no? Dice, por ejemplo, que para este año en APPs, o sea, en proyectos que van a ir público-privados, de asociaciones público-privadas, vamos a lanzar unos 870 millones de dólares en lo que queda de este año, básicamente para hacer PETAR Puerto Maldonado, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, y un parque industrial en Ancón. La verdad que a mí no me termina de sumar cómo es que estos dos proyectos terminan sumando 870 millones de dólares, ¿no? Y una interrogante adicional. ¿Para qué necesitamos un parque industrial de Ancón enviado por el Estado, cuando los parques industriales tranquilamente los desarrollan los privados de manera natural? O sea, no llego a entender cuál es la razón. Y luego dice que para el 2022 vamos a tener proyectos en APPs por 466 millones de dólares. Eso es insuficiente, eso es una migaja, eso es realmente un número que debería, más que de alentarnos, deprimirnos. Nosotros deberíamos estar promoviendo proyectos pues, por 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, porque además los tenemos, ¿no? Y llama la atención en un momento dado del discurso cuando dice que ya en inversión vigente o en ejecución tienen proyectos por más de 15.000 millones comprometidos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no sé si son 15.000 millones de dólares o de soles, no especifica. Y básicamente menciona el aeropuerto Jorge Chávez, que como sabemos es un proyecto de larga data, que se viene desarrollando hace ya muchísimo tiempo, con lo cual es un proyecto ya lanzado que no tiene cómo dar marcha atrás, porque evidentemente ya las inversiones están comprometidas y los recursos están comprometidos, es decir, no se trata de nueva inversión privada, sino que es algo que ya venía. Y luego habla de Quellaveco, en Moquegua, ¿no? Como ya sabemos, Quellaveco es un mega yacimiento minero, pero que también ya venía lanzado desde hace tiempo atrás. No es un nuevo proyecto. Y de ahí paramos de contar. Habla de compromisos tangibles con la agroindustria en la libertad. Y ahí dejamos. ¿Y qué hay de Ica? ¿Qué hay de Arequipa? ¿Qué hay de Piura? Es decir, no dice mayor cosa, ¿no? Ahí se quedó todo la promoción de la inversión privada. Y yo comienzo a buscar un poco lo que es minería y digo, bueno, somos un país minero, perdón, ¿dónde es que está el desarrollo de proyectos mineros? Y no voy a mencionar nada. Habla de la pequeña minería, de la minería informal, de que los van a formalizar y etcétera, etcétera, pero no dice nada de ningún gran megaproyecto minero. Nada, De hecho, cero. Villuicas tampoco ha Absolutamente mencionado cero. nada. Vacío.
De ¿Perdón? Chumbivilcas tampoco, del Chumbivilcas ni del corredor minero ha dicho absolutamente nada, donde ya sabemos que hay un conflicto vigente. Nada, no dice nada, no dice si es que hay una solución a los conflictos, cómo es que se va a enfrentar eventualmente los conflictos mineros para destrabar proyectos que podrían estar en ejecución rápidamente. Como sabemos, en cartera, existen proyectos mineros por más de 60.000 millones de dólares. Esas son las cifras que nosotros necesitamos, no 400 milloncitos un año, 870 milloncitos este año. No, necesitamos inversión por 60.000 millones de dólares solamente en minería. Y eso a su vez genera pues una multiplicación de inversión en otros sectores. Pero de esa cartera de 60.000 millones de dólares que están parados en proyectos mineros que no se pueden ejecutar, no ha dicho nada, cero. No hay una sola palabra al respecto. Es decir, esos proyectos que ya están, que están en etapa de factibilidad, que que podrían comenzarse a ejecutar ya mismo si es que hubiese una promoción activa y una comprensión de parte del Estado de que son necesarios para realmente sacar al Perú del marasmo económico en el que nos están metiendo, no se escucha nada. Luego, para mi gran sorpresa, menciona tangencialmente, ¿no?, que van a promover la masificación del gas natural. No dice cómo, habla de esta comisión multisectorial que se ha formado del gas, que yo sigo sin entender qué cosa es esa comisión multisectorial del gas. La pregunta es, ¿para qué formo una comisión multisectorial del gas cuando tengo un Ministerio de Energía y Minas que ese es su trabajo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿El Ministerio de Energía y Minas es incapaz de diseñar una política de masificación de gas natural en el Perú? Ahí le quiero... Perdón, y por eso tiene que involucrar a ministerios que son completamente ajenos. Ahí A mí quiero no me interrumpirlo termina de... La brevemente, verdad que señor me ha Lau. decepcionado. Es un discurso vacío, ¿no? Claramente Que sin no se perspectiva sostiene. económica, sin entender cómo es que está Sí, señor funcionando el Lau. país, Yo sin le entender quería qué está pasando en consultar, el mundo y sin entender que yo lo le que quería necesitamos los peruanos consultar, hoy si día me es permite. inversión privada a borbotones. Yo le quería consultar, si me permite. Justamente ella dice, la primera Mirta Vázquez, que tienen una comisión y que se está evaluando la masificación del gas sin violar los contratos legales, ¿no? Es lo que ella ha dicho en su discurso. Pero eso es posible teniendo en cuenta, porque los hechos son concretos. Hace 11 años la red del gas no se ha masificado. Entonces, ¿qué tanto podría cambiar la situación si el papel, la tarea del Estado, que debió cumplirla hace tantos años, no la ha hecho hasta ahora? Entonces parece más una promesa demagógica, populista. Mira, coincido plenamente con lo que señalas, Mayra. La realidad es que el Estado ha sido incapaz de generar los incentivos suficientes para que se arme nueva infraestructura en términos de gas natural. Y dudo mucho que este gobierno, que hace escasas semanas amenazaba con nacionalizar el gas natural de Camisea, vaya a ser capaz de articular una política de masificación de gas natural que involucra el desarrollo de miles de millones de dólares de inversión en infraestructura, en tubos. Es decir, el gas de Camisea tendría que llegar a Cusco, a Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, La Libertad, qué sé yo, y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Esa es inversión de un nivel dantesco, por decirlo de alguna manera. Es muchísimo dinero. ¿Qué inversionista privado, habiendo escuchado hace 2 o 3 semanas, perdón, que se iba a nacionalizar el gas de Camisea, va a atreverse a venir acá a invertir miles de millones de dólares en un proceso de masificación que no se sabe cómo está estructurado, que no se sabe quién lo va a ejecutar y que no se sabe cómo se va a ejecutar? Reservas de gas tenemos, nos sobra gas. Capacidad para ejecutar proyectos de esa naturaleza tenemos. La pregunta es, ¿el inversionista va a venir? El inversionista con este régimen que simplemente no apaña a la inversión privada, es decir, no la soporta, no la abraza, no la empuja, no la impulsa, ¿va a venir? ¿Petroperú va a poder hacer eso si ni siquiera es capaz de hacer la refinería de Talara? Creo que son cuestiones que hay que irnos preguntando. La verdad, como dije al inicio de mi intervención,
Yo le pongo una nota absolutamente negativa, ¿no? O sea, si pudiese ponerle 0,2, le pondría 0,1, Sí, por darte un número, pero la imaginamos. verdad Y que solamente una más ya insuficiente. para terminar, porque el tiempo nos gana, señor Lau. Ha hablado sobre la reforma tributaria, que es un tema todavía pendiente, que no se entiende en este discurso cómo lo van a hacer. Han pedido facultades al Congreso de la República para legislar en esta materia. Mira, justamente creo que hoy en día pedir facultades para legislar sobre temas tributarios me parece absolutamente irresponsable. El Perú lo que necesita hoy es un régimen sencillo, un régimen fácil, de aplicación relativamente rápida, que además facilite la recuperación económica del país. 80% de la población hoy día es informal. ¿De qué estamos hablando? O sea, queremos hacer una reforma tributaria para ese 20% que ya tributa, cuando hay un 80% de la población que simplemente es ajena al mercado. Mil disculpas. Entonces, creo que las prioridades no están claras de momento en este gobierno. No tiene una línea, no tiene una orientación clara. Son 2 o 3 ejes en los que deberíamos de movernos. Pandemia, recuperación de la inversión privada y evidentemente mejorar la calidad de vida de la gente. Punto. No se metan en más cosas, si no van a poder hacerlo bien. La pandemia estamos viendo cómo fracasamos groseramente. En términos económicos, estamos mal. Hemos aumentado nuestra pobreza, nuestra capacidad productiva se ha visto mermada, no tenemos inversión privada, se nos están rebajando las notas crediticias que tiene el país, no hay un claro mensaje hacia la inversión privada, se pretende cambiar todo el régimen económico de la Constitución, se pretende cambiar toda la Constitución. Entonces son mensajes que se van enviando que lo único que hacen es generar más suspicacia, más caos, más temor en la población y en el inversionista privado. Y lo tercero, Gracias, señor los Lau. chicos, los niños, nosotros, todos nosotros, tenemos que recuperar nuestra calidad de vida que teníamos hasta antes de la pandemia. Discúlpeme que lo Los corte, chicos pero el tienen que tiempo nos regresar al gana. colegio, las actividades económicas de los menores tienen que comenzar a reflotarse nuevamente y tenemos que comenzar a regresar y retomar nuestras vidas normalmente, apoyados en un Estado que nos dé la Se entiende garantía la de que idea, eso va a señor poder Lau. pasar. No está pasando. Muy bien, muchísimas gracias, señor Lau. El tiempo nos gana, nos gustaría continuar hablando sobre el discurso de Mirta Vázquez, pero ya se nos hace un poco tarde. Muchísimas gracias, señor Lau, por estar con nosotros en Perú 21. A ti, Mayra. Muy amable.